Gracias a Dios, hermanos, que ya estamos aquí. Con el propósito que el Señor ya conoce. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le podemos dar ese aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, es maravilloso sentir la presencia del Señor. Aleluya. Así, hermanos, así crecimos en el Señor, alabándole y glorificándole. Yo recuerdo, hermanos, que en aquellos años, hermanos, pues para mí era difícil, hermanos, sentir la presencia de Dios, hermanos, y decía yo, pues ¿cómo le hacen? Aleluya. Y el Señor me enseñó, hermanos, a buscar su presencia de una manera muy especial. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Gracias, Señor. Qué bonitas expresiones, ¿verdad? Que siempre tengamos al Señor como nuestro compañero, como el que va con nosotros a donde nos proponemos ir, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y que le alabemos con ese aleluya, que un día en la presencia de Dios, hermanos, yo creo lo vamos a cantar de todo nuestro corazón. Aleluya. Vamos a ir a San Mateo capítulo 22. Y vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor desde el versículo 1, hermanos, hasta el 14. Pero lo vamos a leer alternadamente. Son 14 versículos y yo leo el primero y ustedes el segundo, hermanos, por favor. Y nos unimos en el 14. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este día que nos dio. Amén, porque a pesar de las luchas y las pruebas que de repente llegan a nuestra vida, el Espíritu Santo está cerca de nosotros para fortalecernos, para levantarnos, hermanos, y sostenernos en nuestras flaquezas. Amén. Pero hay algo que vamos a ver esta noche acerca del uso que Jesús hacía de las parábolas. ¿Sí? Dice la palabra de la siguiente manera, si ya estamos allí. Dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aleluya, gloria a Dios. Dice el 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Gloria a Dios. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermano Miguel, venga por favor y lleven. Gloria a Dios. Alábenle, hermanos, alábenle. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Mira, Dios, tu palabra es ese alimento, Señor, espiritual que necesitamos, Dios. Mira, Padre, sabemos, Dios, que estamos necesitados y tu palabra nos anima, nos alienta. Ahora, Padre, pongo a tu siervo en tus manos, pidiendo de una manera especial, Señor, que tú unjas esos labios, Señor, con ese carbón encendido de tu Espíritu Santo, Padre, y que tú nos hables, Señor, a través de él, por medio de tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos, dándote a ti siempre la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gracias. Tomen su lugar, hermano. Bueno, esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de una parábola que Jesús le refirió a este pueblo, hermanos. Aunque a algunos pues no les gustó muy bien la forma como el Señor Jesucristo les habló. Dice en el capítulo 21, dice, perdón, hermano, capítulo 21, versos 44 al 46, dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Gloria a Dios. Bueno, muchas veces se le dio al Señor Jesucristo un reconocimiento mientras Él se disponía a predicar la palabra al pueblo. En una ocasión hubo una discusión acerca de quién decía el pueblo que era el Señor Jesucristo. Y en lo que ellos podían entender en aquel tiempo, al escuchar esta pregunta, de seguro que cada uno de ellos tenía algo en su mente que contestarle a Jesús cuando les dijo: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, pues dicen que eres Elías. Otros dicen que eres el profeta. Y cuando escuchó Jesús, les dijo directamente a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Hermanos, qué importante es que nosotros nos esforcemos un poquito, hermanos, y analicemos qué es el Señor Jesucristo, no cómo es. Él es divino, Él es santo, Él es el Hijo de Dios. Y esto lo dijo Pedro cuando les hizo la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy en día nos encontramos nosotros, hermanos, con personas que difieren acerca de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Algunos cuestionan su nacimiento como algo meramente humano,
y no divino. Y es una oportunidad muy buena para nosotros, hermanos, poder evaluar, hermanos, nuestros conocimientos que tenemos acerca del Señor Jesucristo. Estaba mirando yo en un libro, hermanos, una discusión que hubo entre los discípulos y la gente pagana, porque alguien preguntó que quién era o que cómo se obtenía la vida eterna, y querían encontrar alguna opinión que fuera básica para que los demás que no pertenecían al grupo de los 12 supieran si verdaderamente Jesús tenía razón en lo que estaba predicando. Y analizando, hermanos, aquella respuesta que alguien dio, dijo, bueno, este es un asunto muy delicado, pero yo, en mi opinión, creo que la vida eterna se obtiene por medio de la ley. De la ley de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque a veces decimos que era la ley de Moisés, y no, es la ley de Dios. Es el decálogo, hermanos, los 10 mandamientos. Y a veces, hermanos, nosotros caemos en una confusión, hermanos, cuando platicamos con alguien de otra religión, principalmente pues de la que nosotros salimos. Yo, para vergüenza mía lo digo, yo salí de la iglesia tradicional, y todos mis deseos era conocer verdaderamente el poder de Dios obrando en mi vida. ¿Y quién de nosotros que conocemos ahora a un Dios todopoderoso, hermanos, quisiéramos regresar con las mismas preguntas y buscar, a lo mejor buscando podríamos encontrar alguna opinión que fuera acorde con lo que a nosotros nos enseñaron en la doctrina acerca de la ley? ¿Cuántos de aquí fuimos a la doctrina antes? ¿Nomás yo? Pues creo que nomás yo. Pero, hermanos, la palabra doctrina para nosotros en aquel tiempo era nada más participar de las cosas que la fe de ellos quería dejar sembrada en los corazones de los infantes. Y una de las cosas que nos preguntaban en la doctrina, ¿con qué fin te creó Dios? Y pues teníamos que contestar, y el que no contestara pues no agarraba dulce. Nos daban unos dulzotes así, yo creo que ahí los hacían. Yo nunca los vi en la tienda. Pero déjeme decirle que con todo respeto, hermanos, lo que nosotros aprendimos allá, hermanos, acerca de la palabra doctrina, ahora lo tenemos más definido. Si Dios nos ayuda y conseguimos por allí un librito que se llama Teología Bíblica y Sistemática. Allí nos habla de todas las doctrinas que necesitamos nosotros, usted y yo, conocer para saber que estamos sirviendo al Dios verdadero, al Dios, el único Dios que nos vino a salvar a este mundo. Porque nosotros, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, vivíamos en mucha confusión. Y hoy en día hay mucha gente, hermanos, que desde que yo pastoreaba en la iglesia, tuve encuentros muy importantes, hermanos, con personas muy allegadas a la iglesia. Digamos,
sacerdotes o ayudantes de la iglesia. Y siempre que teníamos una discusión, y no es que yo andaba buscando discusiones, porque a nadie nos debe de preocupar cómo creen los demás. Y usted y yo, hermanos, estamos preparados con alguien que nos hace una pregunta. Es muy diferente que nosotros provoquemos una discusión para hacer sentir mal a otro, a que alguien nos haga una pregunta. Con mucho cuidado vamos a contestarle. No vamos, hermanos, a tratar el asunto de una manera, pues, muy ruda. Pero aquí encontramos en este versículo la parábola de la fiesta de bodas. Y está hablando de un padre de familia que le preparó una fiesta de bodas a su hijo y mandó a convidar a mucha gente. Me imagino que eran privilegiados por el modo de que se les invitó a esa reunión. Pero no era, para nosotros no era solamente una reunión a una boda. Pero cuando oyeron que Jesús lo que estaba diciendo en esta parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y no era una plática ofensiva, no era una plática negativa. Es lo que a veces se nos hace difícil poner en la mesa para tener alguna plática. Pero qué bonito cuando nosotros con mucho respeto, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos encontramos alguna persona sensata y tenemos una plática amena, agradable, sin violencia, y podemos dejar el mensaje claro en el corazón de esa persona. A mí me ha tocado este privilegio, hermanos, por eso le doy gracias a Dios. Y a veces, hermanos, no es que uno ande provocando nada, sino que usted y yo sabemos que se nos dio un mandamiento que cumplir si ya conocemos el camino de Dios. Y las palabras que nos dice la palabra allí, hermanos, es id por todo el mundo y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y esta es parte de la doctrina que muchos de nosotros necesitamos revivir, hacer renacer en nosotros, porque esta es la base principal en el caminar o en nuestro caminar con Cristo. Si nosotros nunca nos preocupamos, hermanos, siempre vamos a tener una duda. Pero mire, las parábolas eran un medio de comunicación muy especial. Y Jesús, miraba yo en otra parte de la Biblia, Jesús cuando usaba una parábola, lo hacía de una manera muy importante, como para que aquellos que escuchaban el contenido de esa parábola tuvieran algo que comentar o algo que practicar. Y en esa otra parte decía, como encabezado, el uso que Jesús hacía de las parábolas. El uso que Jesús hacía de las parábolas. Pero un día, esto les provocó a los discípulos la necesidad de una respuesta del Señor Jesucristo, de su Maestro, y le preguntaron, Señor, ¿por qué siempre les hablas por parábola? Y a nosotros
sí nos das exactamente lo que nos enseñas, lo que quiere decir la parábola. Y una de las parábolas que el Señor les reveló, les enseñó en la palabra del Señor, es la parábola del sembrador. Ya ve que dice que parte de la semilla cayó así encimita de la tierra, ¿verdad? Y otra cayó en el pedregal y otra entre las espinas y en diferentes maneras. Dice, pero parte de ella cayó en buena tierra y dio fruto. Alguna a 30, otra a 50, por allí vamos a usar un número imaginario para llegar al número máximo, que era al 60 por 1. Y la gente, o los discípulos más bien, se preocuparon en esta parte porque aquí lo estamos viendo de otro punto de vista. Aquí se trata de una reunión para alimentar a mucha gente. Y me imagino que esa era la costumbre de aquel tiempo, que se hacían estas fiestas. Parece que duraban varios días. No era una fiesta como las que ahora conocemos, de unos, digamos, unos 2 o 3 días, ¿no? Duraban varios días celebrando esa boda. Sin embargo, aquí en esta fiesta, el padre de este muchacho ya tenía listos los enseres que iba a usar para que su hijo, hermanos, de alguna manera, vamos a decir, se sintiera orgulloso de su padre. Yo recuerdo algunas bodas de un rancho lejano y la gente no solamente traía los toros, traía toda la carne que necesitaban para que aquello pues le diera una buena impresión a la gente que iba a asistir. Curiosamente aquí encontramos nosotros que cuando el padre de familia envió a sus criados a los lugares donde estaban las personas que habían sido invitadas a disfrutar de esta cena, todos tuvieron una excusa. Todos tuvieron una excusa. Uno se acababa de casar, el otro había comprado unas yuntas de bueyes y tenía que ir a calarlas, a probarlas, a ver si iban a trabajar como él quería que trabajaran. Y todo esto no era más que excusas. Pero lo que encontramos aquí en el versículo 35 dice aquí: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Aquí estamos viendo algo que en ocasiones pudiera suceder por causa de la palabra del Señor. Yo, hermanos, sí me vi amenazado en mis primeros años del conocimiento de la palabra de Dios. En cierto lugar, hermanos, recibí amenazas muy directas y entre ellos había 2 familiares míos. ¿Y qué dice la Biblia? Que los principales enemigos del hombre van a ser ¿quiénes? Los de su casa. Y esos 2, yo le doy gracias a Dios porque pues en un lugar de esos nos conocemos todos y sabemos cómo pensamos y cuál es nuestro carácter de alguna manera. Pero aquí dice que a unos, aquellos labradores, a unos tomando a los siervos,
a uno golpearon y a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Pero ya se habían disculpado de que no podían asistir a las bodas. Y lo que nosotros estamos esperando de unas bodas que se van a llevar a cabo proféticamente como iglesia es algo muy maravilloso. Va a ser algo, hermanos, en donde nosotros vamos a poder disfrutar en una forma espiritual, no material. Son las bodas del Cordero. Y es un acontecimiento maravilloso donde el poder de Dios se va a manifestar de una manera muy especial, cosa que otros, hermanos, no tienen ese cuidado, no se están preparando para ese día. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es algo muy cuestionable, muy cuestionable. Por ejemplo, hablamos de las fiestas de los santos. Y yo soy uno de los que puede expresarlo porque yo participé en muchas ocasiones como miembro de la iglesia tradicional para promover esas fiestas. Y se agarraban de 3 a 4 meses para comenzar a juntar todo lo que se iba a usar, comenzando desde lo más básico. Así que cuando ya se llegaba el tiempo, y ahora que oigo yo, por ejemplo, una fiesta que ya está cercana en la iglesia y que la festejan de una manera muy especial, hermanos, y dicen que es la madre de México o que es la madre no sé de hasta dónde, pero le hacen una celebración muy populosa, muy especial. Digo yo, ¿cómo se sentirá el Señor con esa gente? Dios, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá cuando nosotros, hermanos, dejamos que las cosas superfluas, las cosas que no tienen sentido en la vida del ser humano, hablando de su vida espiritual? ¿Qué no dice la palabra? Bienaventurado aquel que naciere del agua y del... ¿Cuántos de nosotros? Yo lamento esto porque incluso lo discutí con personas muy capacitadas y Dios no me dejó avergonzado. Yo tuve un encuentro con dos líderes de esa religión y llegamos a discutir puntos importantes acerca de la doctrina. Por eso quise hablar un poquito de eso, porque las doctrinas que ellos enseñan no son, vamos a decir, no son de un carácter nacional, no, es algo de otra nación, es desde la conquista de nuestro país, México. Pasó todo eso. Y mucha gente pues se quedó con aquello que les enseñaron los evangelistas de ellos. Entre lo que comentan es que los que salían a evangelizar, miren lo que hacían. En una mano traían la Biblia. Y en otra mano traían una espada. Y le preguntaban a la gente, ¿la Biblia o la espada? ¿Quién va a querer la espada? Nadie. Pues la Biblia. Bueno, y ya aquello quería decir que ya eran convertidos, sin haberles abierto
la palabra de Dios, por lo menos en un salmo, en el Salmo 23. ¿eh? ¿Cuántos no sabemos el Salmo 23 de memoria? Todos, ¿verdad? Todos. Qué bueno, qué bonito. Qué bonito, porque no es todo lo que se llama doctrina de lo que tenemos que aprender. Uno tiene que limpiar su alma, su corazón y su mente y entregársela al Señor Jesucristo y buscar el bautismo en el Espíritu Santo, sin el cual, hermanos, nosotros no estamos listos para las bodas del Cordero. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermanos, estamos preparándonos, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro regalo como iglesia. Usted y yo formamos esa iglesia por la cual el Señor Jesucristo vino a dar su vida aquí en este mundo. Y mucha gente no le importa, y tan no le importa, hermanos, que bautizan a los niños. Ese yo considero que es una violación a los derechos humanos. Porque aunque sean sus hijos, pero ¿por qué los tienen que bautizar? Si la Biblia dice que tiene que ser salva la persona que se va a bautizar. Entonces, ellos los bautizan, me dijeron a mí, nosotros los bautizamos por fe los bautizamos, porque creemos que cuando sean grandes se van a confirmar y van a ser buenos cristianos. Digo, pero ¿y en dónde dejamos la enseñanza de la Biblia? Que dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Qué de diferencia encontramos allí? ¿Sí hay diferencia o no hay? A que no, si es mi hijo y yo lo tengo que bautizar y va a ser el hacendado el padrino, el que tenga vacas, el que tenga pues dinerito para que el muchacho pues reciba sus regalitos de su padrino. No. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, ya es que si saben, ¿eh? Y es muy bonito, hermanos, cuando aprendí algo de una sierva de Dios. Dijo, cuando te venga a la mente un versículo de la palabra de Dios o un tema, un encabezado, no le hace que estés muy a gusto, levántate y agarra un papelito, una libretita y apunta la cita. Y después, ya cuando amanezca y que acabes de almorzar o que te sientas ya más despierto, escudriñalo a ver qué le puedes encontrar de bueno para tu crecimiento espiritual. Y aquí estamos viendo, hermanos, que esta parábola de la fiesta de bodas, el hombre sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero la gente que fue invitada, él mismo dijo, no vinieron porque no eran dignos. Otra cosa pasa, hermanos, cuando nosotros le hablamos a alguna persona de Cristo. Si eso yo ya lo sé. Me dijo uno, pero pues yo no voy a ir a tu iglesia. Desde ahorita te lo digo, porque no quiero. Y dice la Biblia que no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Hay diferencia o no hay? Hay mucha gente que lleva su religión que le dejaron sus padres, y como se la dejaron sus padres, pues ya se sienten que es parte de su propiedad, es parte de su herencia. Pero no es cierto. La palabra de Dios, o la salvación más bien, que emana de la palabra de Dios, es algo personal, ¿sí? No se hereda, se busca, ¿sí? El que busca, halla, y el que llama, se le abre, dijo el Señor Jesucristo. Y es muy bonito, hermanos, cuando
cuando uno ve que el Señor nos apoya, nos respalda para sostener una plática, estos de los que les estoy hablando, yo tuve que hacer un compromiso con la única hija que tenían unos hermanos ahí en Juárez, porque yo pues tenía que hablar de la palabra de Dios ahí en su hogar, y ellos me facilitaron su casa. Y esta muchacha, cuando entrábamos a tener nuestro culto, tenía una consola grandota y le subía todo el volumen y se ponía a oír las canciones allí, y nomás esperaba, yo creo, que comenzáramos, y le paraba un ratito y la miraba yo con malos pensamientos. Y qué feo es, hermanos, cuando nosotros, ahora que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, ¿sí? Nos damos cuenta cuando una persona nos mira con malas intenciones. Y esta muchacha no se fue muy lejos cuando me dijo que quería que ya no fuera yo a su casa. Le dije, mira, si tú ya fueras una adulta y esta casa fuera tuya, pues yo no me hubiera metido sin pedirte permiso. Lo mismo hice con tus padres. Habla con ellos y diles lo que tú me estás diciendo a mí. Dijo, no, pues es un reto el que le estoy dando, le estoy pidiendo. Mire, tengo 2 amigos que quieren platicar con usted. Dijo, y el plan es este, a ver si le gusta. Dice, si usted les gana a ellos, yo me entrego a Cristo y me bautizo. Y mi primo fulano de tal. Pero si ellos le ganan, desde el momento en que usted se considere que no les pudo contestar, se tiene que salir de aquí. Dije, si estás lista, acepto el reto. Y me decía un hermano, el único hermano varón que tuve, cuando vio que pues iba a haber discusión allí, me decía, vente, vámonos. No, vete tú, le dije, vete tú. Y sí se fue. Y yo me quedé. Dije, a ver qué armas portan. Y traían unos librotes así de altos. ¿Quién sabe? Serían teologías o quién sabe qué serían. O Biblias muy antiguas. Y yo, pues, mi Biblia normal. Y les dije, bueno, pues es importante que busquemos cómo vamos a tener la discusión. Ustedes son 2. Quiero que ustedes se pongan de acuerdo a ver quién va a hablar después de mí. Si quieren hablar ustedes 2, yo tengo que agarrar doble tiempo. Y no quiero que de otro libro, de alguna enciclopedia o de algún libro que ustedes digan, quiero discutirlo, no, de la pura Biblia. No, pobrecitos. Digo pobrecitos en el sentido de que pues hasta ellos carecen del conocimiento básico de lo que es la sana doctrina. Usted se pone a leer las epístolas del apóstol Juan o la de Judas y se da cuenta de que la sana doctrina nomás tiene una enseñanza. Y ahí está lo que usted quiera conocer. O yo también, el que se interese por la palabra de Dios, allí tiene donde entretenerse. Entonces, se llegó el momento en que pues ya no pudieron. Les dije yo que cómo andaban con el mandamiento ese de ser célibes, del celibato.
y se miraron uno al otro y dijeron, no, pues no te podemos contestar, esto es algo, ¿cómo se dice? Privado, ¿verdad? Y lo dijo uno, no, pero espérate, ¿te acuerdas aquellos dos muchachitos que entraban a la iglesia y llegaban solos y se iban solos? Dijo, yo supe que esos eran hijos de tal sacerdote. Pobrecitos. Y luego me dijo el otro, dijo, oye hermano, ¿por qué no vienes a nuestra iglesia para que enseñes a la iglesia así como nos estás enseñando a nosotros? ¿Qué no se suponía que ellos eran los maestros? Entonces, se fija, qué bonito que la palabra de Dios nos invita a tomarla en serio y a hacer de ella, hermanos, parte de nuestro conocimiento, no para pelear con nadie, sino para que delante de Dios seamos aceptos unos a otros. Aquí yo miré un joven y no le voy a decir el nombre, sí, pero se hincó y estuvo orando y cuando se levantó se santiguó y ya se fue muy contento. ¿Qué le parece? Somos responsables nosotros de lo que ellos aprendan o no aprendan. Somos responsables nosotros si no los motivamos o si les decimos que el único que salva es Jesucristo y que el único que dio su vida en la cruz del Calvario fue Él mismo. Y por ese derramamiento de sangre, usted y yo fuimos libres de la condenación. ¿Se fija? Entonces, hermanos, todo esto traía yo en mi mente. Ya tenía 2 días dándole vuelta a esta parte y viendo cómo el padre de familia, pues le ha de haber dolido mucho que no le hicieron caso a la invitación que les hizo para que su hijo tuviera compañía el día de su boda. Y nosotros estamos esperando lo que es el milenio y estamos esperando lo que son las bodas del Cordero y estamos esperando cosas maravillosas que nos van a suceder porque aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Estamos listos? ¿O también tenemos por allí algún guardadito? Que lo digo con mucho respeto porque puede suceder. Dijo una señora que oré por ella y el Señor la sanó. Dijo, pues esos los tengo ahí porque me los dejó mi madre. ¿Qué le podía decir yo? Tuve que ser respetuoso con ella, pero con el tiempo ella siguió buscando de Dios y se dio cuenta que todo eso es anatema delante de Dios. Entonces, usted apúntelo y hágale cuentas y si cree que le hace falta, pues pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Y esto es, hermanos, lo poquito que yo traía para dejarles saber. Ojalá que haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para mí. Así póngase de pie, hermanos, por favor.